Leslie Escalante, quien va a dirigir la sesión número 12. Esta sesión va a tratar sobre la audiencia de prolongación de prisión preventiva. Nuestra compañera Leslie Escalante es estudiante en la Universidad Privada del Norte y es miembro principal del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita. Leslie, ¿te encuentras en sesión? Buenas tardes, sí. Buenas tardes con todos, chicos. Estoy presente. Más bien, si me pueden permitir para poder compartir las diapositivas. Perfecto. A ver, vamos a darte... A ver... Ya te acabo de dar como anfitrión. ¿Me avisas si ya puedes? Entiendo que sí. Ya, perfecto. Listo, Leslie. Entonces, la palabra es tuya. Vamos a esperar unos minutos. Parece que nuestra compañera tiene problemas de conexión. Ahora logran escucharme, disculpe. Sí, Leslie, te podemos ver, te podemos escuchar y también está proyectada tu diapositiva. Perfecto. Ok. Bueno, a toda la comunidad jurídica y a todas las personas que se encuentran viendo esta transmisión, reiterarles el saludo. Quien les habla en esta oportunidad es Leslie Escalante Huizacaína, estudiante de la Universidad Privada del Norte, y en esta oportunidad tengo la grata satisfacción de poder compartir con ustedes un poco de conocimiento y sobre todo en este tema que es tan importante, el cual aboca la audiencia de prolongación de prisión preventiva. En este sentido, para poder desarrollar este tema, vamos a tener un índice, el cual lo vamos a seguir en el transcurso de esta exposición. Para empezar, vamos a iniciar con una breve introducción en cuanto al tema que nos convoca el día de hoy, y en consecuencia vamos a pasar al siguiente tema, que vamos a ver la evolución en el tiempo de la prolongación de prisión preventiva. Seguidamente se va a desarrollar la prolongación de prisión preventiva desde un aspecto, una óptica en cuanto al tema o a la consideración de esta institución jurídica en cuanto a la aplicación de esta, tanto a la procedencia, no procedencia, los tiempos, los plazos y todo lo que conlleva a esta figura jurídica. De igual manera,
vamos a desarrollar el tema de la adecuación de plazo de la prolongación de prisión preventiva. Seguidamente se va a tocar el tema de la revisión de un antecedente internacional enfocado a este tema, y finalmente vamos a dar unas conclusiones a las cuales se van a arribar de lo desarrollado en esta exposición. Como hemos indicado, vamos a dar inicio a través de una pequeña introducción, la cual va a desarrollar el tema que nos aboca el día de hoy, que es la prolongación de prisión preventiva. En ese sentido, al hablar de la prolongación de prisión preventiva en nuestro sistema jurídico nacional, es importante indicar que este es un tema de bastante relevancia y complejidad en el ámbito de la justicia penal. Cabe mencionar que esta medida cautelar implica lo que es la restricción temporal de la libertad de una persona durante el proceso judicial, y lo que adquiere en este caso es un matiz particular cuando se analiza su extensión más allá de los plazos iniciales o más allá de los plazos establecidos. En ese sentido, la prolongación de la prisión preventiva plantea cuestiones que son esenciales sobre el equilibrio entre la presunción de inocencia, los derechos fundamentales del imputado y la necesidad de asegurar lo que es la efectividad del proceso de investigación y el proceso de enjuiciamiento. En esta exposición, lo que vamos a hacer es examinar estos fundamentos legales en cuanto a los criterios, las implicaciones y los desafíos que rodean la prolongación de la prisión preventiva en el Perú, considerando de esta manera este papel que tiene en el sistema normativo y cómo esta figura jurídica impacta en la justicia nacional, y también vamos a ver un poco el tema de los derechos humanos. En este sentido, para poder hablar de la prolongación de prisión preventiva, es también importante desarrollar el tema de la prisión preventiva propiamente dicha, pues la prolongación copula y coadyuva con algunos criterios que también aboca la prisión preventiva. Uno de estos criterios que es importante resaltar es la excepcionalidad de la medida en cuanto a ambas figuras jurídicas, puesto que también en la prolongación se tiene que solicitar de una forma excepcional. De igual manera, estas figuras o esta institución jurídica, la cual estamos desarrollando, se ha dado algunos criterios importantes en el Acuerdo Plenario 3/2017, que también lo vamos a ir desarrollando de manera continua en esta exposición. Para poder empezar esta exposición es importante resaltar, y considero de manera personal, 3 principios importantes para poder abocar la prolongación de prisión preventiva. Uno de ellos es el principio de legalidad, pues este principio, o el principio de legalidad, establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad, sino en virtud de una ley, y dicha ley debe ser clara, debe ser precisa y debe existir el hecho imputado. En este caso, en el contexto de la prolongación de prisión preventiva, este principio va a cobrar importancia al evaluar, en este caso, si los requisitos formales han sido cumplidos. Asimismo, se debe considerar si la normativa brinda lo que es claridad sobre la forma y cómo puede aplicarse esta medida excepcional. Por otro lado, también vamos a tocar, es importante resaltar el principio de proporcionalidad, en el sentido que la proporcionalidad, por su parte, lo que va a hacer es implicar, o en este caso, va a estar relacionada con cualquier restricción a los derechos fundamentales, lo cual debe ser, si es que se va a restringir algunos derechos, tiene que ser adecuada, debe ser necesaria y también debe estar proporcionada en el fin legítimo que se busca perseguir a través de esta restricción de derechos. En el contexto de la prolongación de la prisión preventiva, se debe analizar si la extensión es proporcional a la gravedad del delito y a la necesidad real de asegurar el proceso, o esto implica un balance entre la protección de la sociedad y los derechos del imputado,
evitando medidas excesivas que puedan afectar, en este caso, su función o la función judicial, invocados en la presunción de inocencia. Sobre ese aspecto, y finalmente viendo el principio de temporalidad, es a bien traer a colación que la temporalidad finalmente se va a referir al periodo durante el cual se va a aplicar la medida cautelar. En este aspecto, la prolongación de la prisión preventiva debe ser temporal, debe ser limitada en el tiempo, de manera que no se convierta en una privación indefinida de libertad y, en este caso, afectemos la seguridad jurídica del procesado. En consecuencia, con este principio es esencial establecer criterios claros para poder determinar cuándo y cómo se puede extender la prisión preventiva, garantizando así que esta restricción pueda ser coherente con el objetivo de preservar la justicia y también coherente con el desarrollo del proceso penal. Habiendo tocado esta parte introductoria, pasaremos a desarrollar esta temática de la prolongación de prisión preventiva y su evolución en el tiempo. En este aspecto, es importante mencionar que esta figura procesal solamente ha tenido dos modificaciones desde que entra en vigencia en el año 2004, a raíz de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, donde a raíz de esta aplicación tuvimos la primera modificación, que fue con la Ley 30.076 del 19 de agosto del 2013, y la segunda fue mediante el Decreto Legislativo 1307 del 30 de diciembre del 2016. Ahora, para poder ver estos cambios normativos, es importante desarrollar o mencionar que el artículo original, el artículo primigenio, que se desarrollaba en este caso en el artículo 274 del Código Procesal Penal, en su numeral 1, era relativo a la extensión de la prisión preventiva y nos refería sobre el plazo máximo establecido que lo convocaba en este caso o concatenaba con el artículo 272 numeral 2. En este caso también el mismo artículo del Código Procesal Penal. Ahora, para poder llevar a cabo esta prolongación, justamente se aplicaba tanto el artículo 274 como este artículo 272. Y dentro de esta figura de prolongación, el juez encargado de la investigación preparatoria debía, según el caso, aplicar un periodo de hasta 9 meses para los casos comunes, hasta 18 meses para los casos complejos, y en este caso, el razonamiento detrás de esta extensión se basaba en dos situaciones específicas. La primera situación era considerando circunstancias que implicaran una dificultad especial. Y la segunda característica era cuando se requiera un tiempo adicional para la investigación. Por tanto, el criterio de abordar la dificultad especial se aplicaba solamente durante la etapa de investigación preparatoria y no durante todo el proceso. Entonces, en respuesta a esta problemática, la primera modificación, en este caso, hablando de la ley 30.076, lo que hizo es alterar el artículo 274 en su numeral 1 del Código Procesal Penal, donde enmienda esta situación y amplía lo que es la posibilidad de prolongar la prisión preventiva en otras etapas del proceso penal. Es decir, ya no estábamos hablando de una prolongación solamente en la etapa de investigación preparatoria, sino que también esta figura, o a través de esta modificación, podía ser extensiva en otras etapas. En este caso, dentro de ello, vamos a poder verificar en el siguiente cuadro la modificación que les acabo de comentar. Sobre ello, en el artículo 274, de manera inicial, solamente hablaba de la dificultad o prolongación de la investigación, que en este caso, cuando concurran circunstancias que importen una especial una especial dificultad o prolongación, solamente nos hablaba de la investigación y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia.
Y ya en la segunda modificación, que es en el cuadro, en la parte número 2, van a ver que agregan que es la prolongación de la investigación o del proceso. Ya en este caso, poniendo en conjunción estos dos términos, lo que estaría generando el tema de esta modificación en conjunto con el tema, con esta primera modificación que lo da la ley 3076. Por otro lado, con esta modificación se ampliaba lo que es la aplicabilidad de la prolongación de la prisión preventiva hasta cualquier etapa del proceso penal, y por eso es importante que la prisión preventiva no solo busca proteger a la etapa de investigación preparatoria, sino que también va a procurar el desarrollo normal de las etapas del procedimiento y se puede solicitar en cualquiera de ellas, incluyendo en su prolongación y en su adecuación. Por otro lado, por su parte, en este caso, la segunda modificación, que lo vamos a ver en el siguiente cuadro, por su parte, en este caso, en esta última modificación de esta institución procesal, se produce en el año 2016, como lo había comentado. Esta segunda modificación trae consigo dos importantes modificaciones al artículo 274 del Código Procesal Penal. A ver, por un lado, agregó el plazo de 12 meses a la prolongación para procesos cuya naturaleza eran de crimen organizado. Esto no estipulaba 36 meses adicionales siguiendo el razonamiento con los anteriores supuestos, sino que a los 36 meses, cuando hablábamos de un caso de crimen organizado, se le podía generar el tema de prolongación por 12 meses como máximo, constituyendo de esta manera un plazo en general de las prisiones preventivas para procesos por crímenes organizados, que solamente podían ser hasta 4 años. En este caso, como vamos a poder visualizar en el cuadro, en el numeral 1, si bien en la ley anterior, o en este caso antes de la modificación, no mencionaba ni establecía los plazos para cada proceso, y ya en la modificación, el primer cambio es que hace que especifica y dice que para los procesos comunes se podía prolongar hasta 9 meses, en este caso. Para los procesos complejos solamente podía haber una prolongación hasta 18 meses, y ya hablando de los procesos de criminalidad organizada, hasta 12 meses. Siendo esto no solo la única modificación, sino que también ya en esta nueva modificación del 2016 encontramos, en este aspecto, encontramos encontramos la existencia ya de la parte de la adecuación. Cambian o sustituyen el numeral 2 y lo colocan al numeral 3, y en este numeral 2 ponen que excepcionalmente el juez de investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, va a poder adecuar el plazo de prolongación de la prisión preventiva, otorgando en este sentido los plazos establecidos en el numeral anterior, que hablaba de los 9, 18 y 12 meses adicionales. Entonces, igual en este acotado artículo, en este acotado inciso, lo que mencionaba es de que igual siempre que se presenten circunstancias de especial complejidad. Es así que con esta importante modificación se hace una corrección a la norma y se crean plazos propios de la prolongación de la prisión preventiva. Esto es de remitirse al artículo 272 del Código Procesal Penal, que establecía los plazos de prisión preventiva. Se añadieron plazos propios a la prolongación de prisión preventiva para establecerse un límite a la misma. Es decir, ya no teníamos que ir a recurrir a la 272, sino que ya ahora con este cambio se establecían estos propios plazos. Asimismo, en esta lógica, también lo que se había reemplazado era justamente el numeral 2 del artículo 274, dando el paso a ser el numeral 3 de la vigente norma, donde ya en el numeral 3 hablaban de la existencia o la realización de que la prolongación de la prisión preventiva tenía que realizarse a través de una audiencia con la participación de las partes procesales. Es así que hemos tenido la
hasta esta parte hemos desarrollado el tema de la evolución de la prolongación de prisión preventiva, habiendo mencionado estas dos modificaciones importantes, la cual tenemos hasta la actualidad. Después del 2016 no hubo mayor cambio y es la norma que se estaría estableciendo en el Código Procesal Penal. Teniendo a la vista este punto, vamos a pasar a desarrollar en este aspecto la prolongación de la prisión preventiva de manera general sobre los aspectos importantes de esta institución jurídica. En este sentido, la prolongación del plazo de la prisión preventiva, si bien es una institución procesal que va a significar ampliar, que va a significar adicionar el plazo de la prisión preventiva dependiendo del tipo del proceso en el que se encuentre desarrollando esta figura. En efecto, para que esto suceda, es necesario que el plazo de la prisión preventiva aún no culmine. El fiscal debe solicitar la prolongación antes del vencimiento del plazo, dado que, de lo contrario, si el plazo de la prisión preventiva llega a culminar, el imputado deberá ser, va a tener que ser excarcelado y ya no cabría prolongación alguna de la prisión preventiva. En este sentido, es que la prolongación tiene que hacerse en función a los límites que establece el artículo 274 en su numeral 1 del Código Procesal Penal, y esto es en función a los plazos para el proceso común, el complejo y en este caso los plazos de crimen organizado, conforme lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva. Como bien podemos observar en la siguiente diapositiva, tenemos los tres criterios en cuanto a se ha tomado en este artículo 271 sobre los límites de plazo. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, lo pueden verificar en la diapositiva. En el proceso común tenemos una prisión preventiva con un plazo de 9 meses y la prolongación va a poder ser por 9 meses adicionales. En el caso del proceso complejo, igualmente va a haber una prisión preventiva por un plazo máximo de 18 meses, es decir, se puede pedir menos a 18 meses, y de igual manera la prolongación de prisión preventiva máximo hasta los 18 meses. Y ya hablando de crimen organizado, como bien se les había mencionado, tendríamos una prisión preventiva de hasta 36 meses y la prolongación solamente podría darse hasta 12 meses adicionales. Por ello, estos plazos para realizar la prolongación de prisión preventiva, de acuerdo al artículo 272, concordado, o bueno, en este caso, en relación al artículo 274, numeral 1, constituyen el límite de esta prolongación. Esto es que no se pueden realizar más prolongaciones o más aumentos a los que ya ha establecido la norma, y que una vez culminado estos plazos respectivamente, en cuanto a esta afirmación, en efecto, no cabría mayor prolongación. En ese sentido, de acuerdo al pronunciamiento de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, en el expediente 91-2014, lo que indica es de que a la prolongación de prisión preventiva lo considera como un instituto que no lo considera, en este caso, como una institución que en este caso tiene que ver el tema de que lo considera como, en este caso, una institución en cuanto al tema de los plazos, no se fundamenta en cuanto al tema de los plazos y tampoco de una manera ordinaria, sino que cogía en este caso la sala las circunstancias que importan una especial dificultad y prolongación de la investigación independientemente del tema de los plazos, lo cual implicaba que no se podía agotar en un solo momento, que era el criterio inicial. En efecto, posterior a ello, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, con un criterio más interpretativo de esta norma, que ya se encontraba modificada en el artículo 274, establecía también que la prisión preventiva no se limitaba a un solo requerimiento, sino a estas dos circunstancias que se habían mencionado: el tema de la dificultad especial y el tema del peligro procesal, añadiendo a esto lo que ya se había desarrollado precedentemente a los plazos establecidos. En ese sentido,
era lógico que ese pronunciamiento tenía que sujetarse a los plazos antes indicados. Para el tema de la prolongación de la prisión preventiva, por el tema de la dación del decreto legislativo 1307, que modificaba la mencionada norma. En este caso, a pesar de esta modificación, incluso en el tiempo del desarrollo de las audiencias, se seguía estableciendo que en el tema de la prolongación de la prisión preventiva tenía la posibilidad de ser solicitada nuevamente, situación que era por el desconocimiento de la institución jurídica o de la figura de la adecuación. Esta problemática es recogida en el acuerdo plenario extraordinario 3/2017, donde se desarrolla posteriormente lo que es la existencia sobre la figura de una sola prolongación de la prisión preventiva. Y de esta manera, siguiendo lo establecido con el acotado pronunciamiento de la Corte Suprema, solo se puede producir por el artículo 274 en su numeral 2, la denominada adecuación de la prolongación de la prisión preventiva posterior a la prolongación del plazo en este caso, del plazo que importa solo adaptar el plazo ya prolongado de la prisión preventiva. Por ello resulta importante el hecho de poder diferenciar los plazos propios para la prisión preventiva, conforme lo dispone la 272 del Código Procesal Penal. Por otro lado, también los plazos propios de la prolongación del plazo de prisión preventiva, que lo dispone el 274, el numeral 1 del Código Procesal Penal, y en consecuencia, el tema de la adecuación de dicho plazo, que eventualmente lo puede solicitar el fiscal conforme al numeral 2 del 274 del Código Procesal Penal. En ese aspecto, y viendo esta situación, también es a bien mencionar el tema de la procedencia de esta institución jurídica. Por ello, sobre el primer presupuesto material, es decir, las circunstancias de especial dificultad, estas son circunstancias, son también incidencias, eventualidades o inconvenientes que lo que hacen es obstaculizar el desarrollo normal de los actos de investigación o la obtención de prueba, y que además lo que va a hacer es dificultar en el plazo procesal previsto la obtención o la realización de una determinada actividad procesal. En este sentido, si planteamos un ejemplo, cuando en este caso un despacho fiscal tiene programada una diligencia de tomar la declaración de un testigo protegido que ha sido recientemente incorporado en el proceso, y este testigo se encuentra, por así decirlo, fuera del país, fuera del país o fuera del Perú, lo que sería, en este caso, también, lo que sería es una muestra de esta dificultad que podría ser para tomar su declaración. Ahora, si existe un testigo protegido que brinda una declaración recientemente, cuando ya está por terminar los plazos procesales, y dentro de esta declaración se encuentran nuevos hechos o nuevos elementos, o sea, a raíz de esta declaración se encuentran nuevos elementos, los cuales van a tener la necesidad de realizar otros actos de investigación, también generaría lo que es esta dificultad para poder cumplir la investigación dentro de los plazos procesales, o para poder desarrollar el tema de no solo la investigación, sino del desarrollo del proceso en el tiempo establecido en conjunto con la prisión preventiva. Si bien es cierto, esto sin embargo, como bien se ha precisado en el acuerdo plenario 3/2017, debe tratarse de una eventualidad que por su propia naturaleza se diferencien de algo común o de algo general. Esto tiene que ser algo que esté por encima de lo habitual, algo que esté por encima de lo normal,
para contraer el proceso de prolongación de prisión preventiva. Tiene que haber una producción de una demora en la práctica de actos procesales y que se haga necesaria la reprogramación de, en este caso, diligencias o de programar una actividad procesal no prevista. Por su parte, dentro de este primer presupuesto, también se advierte lo que es la existencia de una prolongación de la investigación, que implica lo que es la prórroga de los plazos de la investigación preparatoria de acuerdo a la naturaleza del proceso penal. Esto es si existe una circunstancia de especial dificultad que involucre prorrogar también la investigación. Entonces se convertiría en una causal para prolongar el plazo de la prisión preventiva ya impuesta al imputado. En este sentido, se advierte lo que es la aparición de un medio de prueba que hace compleja el tema de la investigación y que de esta manera, o con este ejemplo que ya lo habíamos mencionado, la investigación necesariamente tendría que ser prorrogada para efectos de cumplir con dichas diligencias y estos actos procesales, lo cual van a justificar también el tema de la prolongación del plazo de la prisión preventiva, aplicándose de esta manera las reglas del artículo 342 del Código Procesal Penal, referido a los plazos por el cual la investigación preliminar o preparatoria podrían eventualmente ser prorrogados. Es así que también esto copula con el criterio de que el imputado, y esta situación tiene que copular con el criterio de que durante esta prolongación del plazo, el imputado también mantenga la misma situación en que pudiera sustraerse de la acción de la justicia o, dicho de otra manera, también obstaculizar la actividad probatoria. Es en cuanto a esta parte, los criterios que se analizan en audiencia para poder ver el tema de la prolongación de prisión preventiva. Por otro lado, para pasar al tema de la adecuación de plazo de la prolongación de la prisión preventiva, quiero empezar indicando un ejemplo. En este caso, cuando tenemos un proceso de naturaleza común, con un plazo, por así decirlo, de 180 días, de acuerdo al 342 del Código Procesal Penal, su plazo para imponer la prisión preventiva es hasta 9 meses, de acuerdo al artículo 272, numeral 1 del Código Procesal Penal. En ese sentido, el fiscal solicita el requerimiento de prisión preventiva por 9 meses de este procesado. El juez de la investigación preparatoria, pasando a la siguiente parte, el juez de la investigación preparatoria declara fundado el requerimiento de los 9 meses de prisión preventiva. El fiscal, luego de esto, declara compleja la investigación y solicita la prolongación de la prisión preventiva. Entonces, los plazos de dicha prolongación ya no, en este caso, los plazos de dicha prolongación serán hasta los 18 meses más y no de 9 meses, pues en este caso ya tendríamos una investigación declarada compleja. Por ello, pasando esto, el fiscal solicita la prolongación por el plazo de 10 meses adicionales y el juez declara fundado el requerimiento de prolongación de la prisión preventiva por dicho plazo. Sin embargo, el fiscal, al ver que el plazo está por culminar, puede solicitar al juez la adecuación del plazo, solicitando en este caso, un ejemplo, solicitando la adecuación por 5 meses de los 18 meses que se tienen en total. Entonces, es así que los 10 meses de prolongación más los 5 de adecuación serían más, en este caso serían 15 meses, 15 meses prolongados de la prisión preventiva y estarían dentro del término de los 18 meses. En este sentido, este era el ejemplo para poder entrar al tema de la adecuación de la prolongación de prisión preventiva. Sobre la adecuación del plazo de la prolongación de prisión preventiva, si bien esta es una institución jurídica que lleva o que tiene mucho que ver con el tema de la prolongación de la prisión preventiva propiamente dicha, por el tema de que la adecuación de plazo de la prolongación
de la Prisión Preventiva es una institución nueva, creada justamente por el Decreto Legislativo 1307. Como hemos indicado precedentemente, esta modificación trajo un cambio de la imposición de las prolongaciones de plazos de las prisiones preventivas. En esta norma ya no, como lo había mencionado, ya no caben más prolongaciones del plazo ya prolongado, y como seguramente la Corte Suprema lo había estado desarrollando con la admisión de que se pueda o nuevamente pueda ser solicitadas basándonos en este caso, cuando ya hablamos de un tema de adecuación, en la especial dificultad y en el peligro procesal que abocaría en el tema de esta adecuación de la prolongación de prisión preventiva. Entonces, se trata, como claramente lo indica el Acuerdo Plenario 3/2017, de un supuesto distinto que invariablemente dentro del propio plazo prolongado permite una adecuación o ajuste al plazo que legalmente corresponde cuando se advierte una concurrencia con posterioridad al pronunciamiento del auto de prolongación de plazo de prisión preventiva. Así como se trató anteriormente, en este caso, un ejemplo de la prolongación de plazo de la prisión preventiva, igual en este aspecto, en este aspecto de la adecuación de la prolongación preventiva, ya tendríamos que ver de manera concreta, tendríamos que ver la situación de que esta prolongación, en este caso, si hablamos de un fiscal y el fiscal pide 9 meses de prisión preventiva, y en este caso, siendo un caso simple, podría prolongar 9 meses más, pero solamente prolonga 3 meses adicionales. Hasta ese momento tendríamos 11 meses de la prisión preventiva más la prolongación, harían una suma de 11 veces. Sin embargo, sumada el máximo o el tope de la prisión preventiva más el máximo o el tope de la prolongación, sería un máximo de 18 meses. Si el fiscal, por AOB, no utilizó sus 9 meses de prolongación, y como bajo los criterios que les he mencionado, podría solicitar la adecuación, pero hasta un máximo de 18 meses. Eso es en cuanto al tema de cómo se desarrollaría, o el tema del plazo de cómo se desarrollaría el tema de la prolongación de la adecuación de la prolongación de la prisión preventiva. En este sentido, es importante también mencionar de que esta figura es excepcional, porque su otorgamiento debe responder a una interpretación restringida. También es importante indicar que la solicita, en este caso, el fiscal, no se puede imponer de oficio, se aplica cuando la prolongación está vigente, lo que implica que si ya vence el plazo ordinario de la prolongación, ya no se podría solicitar el tema de la adecuación. Por otro lado, otra de las reglas es de que el plazo ya prolongado se adecúa conforme a los numerales B y C del 274, no cabe en la figura de, en este caso, numeral A, porque basándonos en la lógica es que el plazo otorgado, en este caso, es por las reales circunstancias del caso. En este caso, también es por el tema, otra de las características es que para adecuar se requiere lo que es la presencia de estas circunstancias de especial complejidad. Asimismo, estas circunstancias no debieron ser advertidas al efectuar el requerimiento de prisión preventiva y prolongación. En este caso, deben ser circunstancias que no se hayan previsto en ninguna de las dos instituciones jurídicas. Asimismo, para computar el nuevo plazo, se pueden utilizar lo que son las figuras de descuento, como les había hecho el ejemplo. También se pueden desarrollar dentro de estas figuras de descuento las dilaciones maliciosas de la defensa. En este caso, también se puede ver el tema de la nulidad de todo lo actuado hasta la emisión de un nuevo auto de prisión preventiva, o las nulidades devenientes en el proceso que puedan darse durante el desarrollo del proceso. Es así como se desarrolla el tema de la adecuación de prisión preventiva. Y terminando ya este tema,
vamos a hacer una revisión de los antecedentes internacionales. Vamos a tratar de correr por el tema del tiempo. A ver, dentro de esta revisión de los antecedentes internacionales, el caso que he traído para poder desarrollar en este aspecto es el caso Colotenango versus Guatemala. En cuanto a la revisión de ese antecedente internacional, este es un caso reconocido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aborda el tema de la prolongación de la prisión preventiva en el caso Colotenango versus Guatemala. Y en este caso se refiere a la detención preventiva de un grupo de personas acusadas de varios delitos y su posterior prolongación por un periodo significativo de tiempo. En este caso, en el caso en mención, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó si la prolongación de la prisión preventiva era coherente con los estándares internacionales de derechos humanos, en particular con el derecho de la libertad personal, el derecho a un juicio y el derecho a un juicio justo. En este caso, la Corte consideró que la prolongación de la prisión preventiva debe cumplir con los principios de legalidad, los principios de necesidad y los principios de proporcionalidad, y que su duración no debe ser excesiva ni desproporcionada. Estos criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad también son criterios que desarrollamos de manera conjunta dentro de las audiencias de prisión preventiva, y que también tendrían que, en este caso, considerarse, desarrollarlas de una manera más específica en las audiencias de prolongación de la prisión preventiva, puesto que estamos hablando de las partes de limitación de derecho, en este caso el derecho a la libertad, y hablando del tema en cuanto a la sentencia emitida por la Corte sobre este caso, estableció lo que son precedentes importantes sobre el tema de la prolongación de prisión preventiva y su relación con los derechos humanos. En este caso, lo que la Corte destaca es el tema de la importancia de garantizar primero lo que es un juicio justo, garantizar el tema de la presunción de inocencia, estando igual en un caso de prolongación o prisión preventiva, garantizar este tema de la presunción de inocencia, y establece establece que la figura de la prolongación de prisión preventiva debe ser justificada en cada caso individual y tiene que estar respaldada por motivos u objetivos razonables. Y esta situación era porque era un grupo de personas a las cuales se les había dado, en este caso, la prisión preventiva, y estaban viendo la prolongación de la prisión preventiva, pero dicho acto se había esbozado o se había, dicho requerimiento había sido sobre una evaluación en conjunto, cuando la evaluación de la prisión preventiva es una situación particular para cada sujeto procesado. En consecuencia, a los criterios que tienen que distinguirse al solicitar en este caso, este requerimiento sobre la prisión preventiva o la prolongación. En ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que hace o lo que enfatizó es la importancia de que los Estados miembros respeten y garanticen los derechos fundamentales de las personas sometidas a la prisión preventiva, evitando lo que es la prolongación excesiva, evitando la prolongación arbitraria, y en efecto, esta sentencia lo que hace es reafirmar reafirmar la relevancia de los principios de legalidad, el principio de proporcionalidad y el principio de temporalidad, al tratar el tema de la prolongación de la prisión preventiva en el marco de los sistemas de justicia de los países miembros de la Corte Interamericana. Es por ello que, si bien esta sentencia no si bien esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolla puntos muy importantes en cuanto a estos principios que lo tenemos en nuestro sistema normativo, y que son puntos que en muchos casos o en muchas audiencias, sobre todo en temas de prolongación de prisión preventiva, no son utilizadas o no son analizadas, ya sea en el marco de una resolución judicial o ya sea en cuanto a la funcionabilidad de la participación tanto del Ministerio Público
como de la defensa de los procesados, siendo importante desarrollar estos criterios en cuanto a la evaluación, más allá de los aspectos determinados o los aspectos ya indicados que están dentro de la norma de nuestro sistema judicial, siendo de esta manera criterios que tienen que poder desarrollarse más allá de lo indicado y poder ver o poder ampliar en cuanto a la aplicación de estos principios. En este sentido, y ya para poder terminar esta participación, vamos a pasar a la parte de las conclusiones. Una de ellas, y que considero muy importante, es que la prolongación de la prisión preventiva, si bien es una institución procesal que ha sufrido desde su entrada en vigor 2 modificaciones, en la primera fue mediante la ley 30077, se ha conseguido que la prolongación se debe dar no solo aquellas prisiones preventivas que sean producidas en la etapa de investigación preparatoria, sino que también se pueda realizar en cualquier etapa del proceso. En este caso, incluyendo en aquellas sentencias que son materia de apelación ante una sala de apelaciones, y la segunda, en este caso, el segundo cambio que se da sobre este cambio normativo es a través del decreto legislativo 1307, que ha creado los plazos propios de la prolongación de la prisión preventiva conforme lo que se ha desarrollado, y además de la denominada adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva, siendo que a raíz de este último cambio legislativo hubo las limitaciones en cuanto al tema de los plazos, pero también hubo la creación de esta nueva institución, esta nueva figura jurídica que la aplicación de esta podría copular con el tema de el trabajo fiscal en cuanto a la utilización de estos plazos. Por otro lado, también está el tema de la prisión preventiva, en este caso su prolongación del plazo y la parte de la adecuación, tener en consideración que si bien son instituciones que nacen sobre una misma vertiente del control de los plazos o el manejo, el aseguramiento del proceso a raíz de la prisión preventiva, estas son instituciones diferentes que juegan un rol distinto dentro de cualquier desarrollo del proceso. Además, dentro de sus presupuestos son diferentes, tanto para la prisión preventiva como para la prolongación del plazo de la prisión preventiva. En la prolongación prima el análisis de la subsistencia del peligro procesal, en este caso, y no solamente es un reexamen de la prolongación, no meramente vamos a hablar de un reexamen sobre el hecho. Es así que en cuanto a los plazos de la prolongación de la prisión preventiva, deben ser respetados cuando por falta de diligencia del fiscal, en este caso, se ha excedido el plazo previsto en el artículo 274, numeral 1 del Código Procesal Penal, lo cual implica negar la posibilidad de hablar de la prolongación del plazo, pues cuando el plazo otorgado vía prolongación ha culminado, esto en este caso atentaría, no cabe duda, con el plazo razonable, teniendo en consideración que sobre estos criterios o sobre el análisis de estas instituciones prima el derecho de la presunción de inocencia del imputado y también su derecho de la libertad personal. Sin embargo, como bien lo ha indicado la Corte Suprema, se debe perseguir eficazmente el delito como una manifestación negativa del derecho a la libertad, dado que ningún derecho fundamental es ilimitado y puede ser restringido cuando las circunstancias lo ameriten. Siendo esto y dicho de este modo, por último, para terminar esta participación, como última conclusión, considero que la prolongación de la prisión preventiva, vista desde nuestra jurisprudencia, ha sufrido importantes cambios para establecer su aplicación en los procesos penales,
Así, anteriormente se desconocía el tema de la adecuación del plazo de la prolongación de prisión preventiva y se aplicaba el criterio que aún de haberse dictado la prolongación de prisión preventiva, cabían hacer otras más. En ese sentido, si bien tenemos un aspecto en cuanto a la aplicación y la evolución en cuanto a nuestro sistema jurídico, es a bien mencionar que el desarrollo de estas instituciones jurídicas priman y subyacen sobre otros derechos y principios que también tienen que estar acordes a lo indicado y ver el tema sobre todo del plazo razonable y principios en cuanto a la situación que implican estas instituciones jurídicas. Siendo ya esta parte de mi participación, eh, con estas consideraciones y agradeciendo la participación de cada uno de ustedes y tomarse el tiempo para poder cumplir con esta sesión que damos sábado a sábado, quedo eternamente agradecida y si tuvieran alguna consulta, quedo a bien para poder responderles. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Leslie. La verdad ha sido una ponencia bastante interesante, muy clara y brillante. En ese sentido, dando ahora lugar a la ronda de preguntas, vamos a dar unos minutos para que puedan redactar sus preguntas y ponerlas en nuestro chat, o si no, ya saben que pueden levantar la mano en nuestro Zoom para poder oralizarla. Vamos a dar unos minutos.
Estimada Leslie, bueno, vemos que no hay preguntas hasta el momento, pero a mí sí me gustaría hacerte una consulta. Ya, me gustaría saber de repente cómo tú lo resolverías o cuál sería tu postura respecto a esto. Si el representante del Ministerio Público solicita, en atención al artículo 342.2, una prórroga de la prórroga, en atención a que no se establece en este artículo y numeral ya dicho el número de veces en las cuales se puede solicitar la prórroga. Evidentemente lo que aquí está, digamos, se fundamenta, ¿no? En que no existe una prohibición escrita en cuanto a señalarse que por única vez se puede prorrogar. ¿Cuál sería tu postura respecto a ello? ¿Cómo de repente sería tu teoría del caso para poder resolver eso que requiere el Ministerio Público? Leslie, ¿estás por ahí? De repente es la señal. Sí, sí, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí. ¿Me escucha? Ah, ok, sí, perfecto. Eh, en este caso, si bien el tema de la prolongación de la prisión preventiva no está establecida en el artículo 342, ya existe una figura jurídica la cual desarrolla el tema de justamente del tema para evitar la situación de la prórroga de la prórroga. Porque si nos basamos en el ámbito del desarrollo en cuanto a la aplicación del 274, dentro de la aplicación del 274 no se establece tres criterios. El primero, que es, cuando estamos hablando de casos complejos, solamente puedes prolongar 9 meses. Cuando estamos hablando del caso cuando estamos hablando de un caso complejo, solamente puedes prolongar 18 meses más. Y finalmente, cuando estamos hablando del caso de una organización, en este caso, cuando estamos hablando de la situación de eh, el crimen organizado, solamente puedes prolongar hasta 2 meses adicionales. En este caso, ya dentro de nuestro sistema normativo se ha establecido el tope máximo para poder solicitar el tema de la prolongación de la prisión preventiva. Basándonos sobre ese aspecto, más pasar sobre el tema, si estamos en un caso común, pasar sobre los 9 meses no se puede, pasar sobre los 18 meses no se puede, pasar sobre los 36 meses no se puede. ¿Qué es lo que ha hecho la norma? En este caso, a raíz de esta modificación legislativa, en cuanto a la modificación del decreto legislativo 1307, lo que hace es adicionar una figura jurídica nueva. En este caso, la figura jurídica nueva es la adecuación de la prisión, la adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva. En este caso, cuando la norma ya te da una nueva figura jurídica o te plantea una institución jurídica, si bien no te prohíben la otra, pero ya la norma está eh, cubriendo ese vacío, dándote una figura jurídica, la cual es la adecuación. En este caso, lo que correspondería, si es que prolongase y no prolongase hasta el máximo y tienes meses dentro de esta prolongación, poder usar el tema de la adecuación. Por otro lado, creo que también está a bien mencionar en este aspecto, poder mencionar la aplicación del Acuerdo Plenario 3/2017, donde en efecto desarrolla también el tema de la existencia de la adecuación de la adecuación de la prolongación de prisión preventiva y que en efecto desarrolla la existencia solamente de una prolongación y no de hacer una prolongación y otra prolongación. Eso es respecto al criterio que tomaría en cuanto a esta posición. Gracias. Muchas gracias, Leslie, por tu respuesta. La verdad que sí, me parece que también podría ser una salida respecto de cómo lo plasmas. Bueno, en ese sentido, también te extendemos a ti el agradecimiento de parte del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexes Vita y esperamos contar contigo para próximos eventos y ponencias. Siendo entonces
las 8:08 de la noche, damos por concluida la presente sesión. Muchas gracias a los asistentes y les deseamos un excelente fin de semana. Muchas gracias.